Bienvenidos al canal Betania de Guadalajara, en España, cerquita de Madrid. Queremos compartir en esta mañana contigo, en esta mañana que es cuando lo estamos grabando, pero podrás escucharlo en cualquier momento del día posiblemente, puesto que va a subir a redes sociales, al canal de Betania de Guadalajara, que está creado especialmente y principalmente para la edificación de los componentes de la Iglesia Betania. De la Iglesia Betania de Guadalajara, que somos absolutamente independientes, aunque pertenecemos a una federación, pero absolutamente independientes en cuanto a nuestros comentarios, decisiones o predicaciones. Nadie más es responsable que nosotros de aquellos que compartimos. Si no estuvieras de acuerdo, pues no puedes culpar a nadie, ya que soy responsable de lo que digo. Y por lo tanto vamos a hablar de un tema bastante controversial, que es, sin entrar en polémica, que es la soberanía absoluta de Dios. Este nombre que yo le doy, soberanía absoluta de Dios, se traduce en los decretos de Dios. Yo creo que Dios ha decretado todo lo que va a acontecer, con todas sus variantes, pero no hay nada que pueda estar dejado de la posibilidad de que Dios no cumpla sus propósitos. Y digo que vamos a compartir esto porque, bueno, es una doctrina controversial. Los decretos de Dios hay quien las rechaza. Hay quien dice que Dios obra por su previo conocimiento, por su presciencia. Entonces como que va haciendo las cosas de acuerdo a los acontecimientos y Él los puede dirigir desde su potencial, desde su poder absoluto. Pero la palabra de Dios nos enseña que las cosas acontecen por cuanto están decretadas en su absoluta soberanía. Y esto es lo que vamos a compartir con toda humildad para ver si podemos ayudar a alguien e incluso alguien puede contradecirnos, pues bienvenido será también. Bien, solamente decirte antes de comenzar estos textos que si bien te parece el vídeo puedes darle un like y suscribirte y de esta manera poder recibir notificaciones de aquellas cosas que vamos subiendo, que trataremos que sean las más posibles, pero siempre pensando que no somos dedicados a tiempo completo y por lo tanto tendremos algunas dificultades en momentos puntuales. Bien, vamos a pasar pues a los comentarios. Yo lo desarrollo de la siguiente manera, como lo van a ver aquí. Escribo lo que voy a desarrollar y al mismo tiempo lo comento. De esta manera, si alguien quiere ver las diapositivas y leer, pues simplemente puede leer el texto y no tener que escuchar. Y por el contrario, si quiere escuchar y no leer, pues puede perfectamente ponerse sus auriculares y escuchar lo que estamos compartiendo. Y comienzo pues diciendo que yo he decidido personalmente explicar mi parecer en este video estudio más o menos referente a la soberanía absoluta de Dios, que como digo se traduce en la doctrina de los decretos de Dios, decretos divinos, que son antecedentes a la presciencia, es decir, si alguien obra por su presciencia, por su previo conocimiento, es que está desarrollando algo que alguien ha decretado o acontecido. Es decir, por ejemplo, un aparejador desarrolla en un edificio lo que un arquitecto previamente ha diseñado. El aparejador lee lo que el arquitecto ha establecido y desarrolla el proyecto. Digamos que en este caso la figura del presciente o de la presciencia sería el aparejador, pero el diseñador, el decretador, en este caso sería el arquitecto, que es el que ha diseñado el edificio con todo lo que ha de tener. No queda nada en el aire cuando un arquitecto trabaja un proyecto, porque así tiene que ser. Y yo creo que Dios, que es el arquitecto de los arquitectos, el crear todo lo visible, lo invisible, el universo entero, lo ha encerrado bajo sus decretos, de tal manera que nada puede escapar, y digo todo, incluido todas las variantes posibles que pueda haber, estarían encerradas en su decreto, por cuanto no hay otra manera de poder entender un
poder absoluto de Dios, una soberanía absoluta de Dios, que no sea que todo está bajo su control, no por su presencia, sino por sus decretos. Y esto es lo que voy a tratar de desarrollar aquí en este tema. Sin lugar a duda, Dios es amor, pero sobre todas las cosas es soberano. Hay personas que porque Dios es amor, defienden algunas doctrinas que aparecen o parecen que son faltas de piedad o no piadosas, lo cual es una manera incompleta o incorrecta de entender las Escrituras. Dios es amor, todo lo hace por amor y todo está establecido de forma que su amor se vea en todo ello, ¿no? Pero sobre todas las cosas también es justo y puede hacer con lo suyo como quiera. Así lo refiere Jesús en una parábola muy popular que está en Mateo capítulo 20, versículo 15, donde expresó la libertad de un contratista que contrató obreros para su finca. Y entonces pagó al que entró a las 6 de la mañana igual que al que entró a las 8 de la tarde, lo cual el que entró a las 8 de la tarde le pareció correcto y bonito y precioso, pero el que entró a las 6 de la mañana le pareció injusto y se quejó de esta manera, y Jesús enseñó en la parábola que este propietario del terreno comentó y dijo: no puedo hacer yo con lo mío lo que quiera, contigo conviene un salario, y si a mí me parece bien darle a alguien que entró y trabajó una hora el mismo salario, pues lo puedo hacer porque hago con lo mío lo que quiero. Con esto Jesús nos establece y nos marca un principio de soberanía absoluta de Dios, que Él puede hacer con lo suyo como quiera. Puede destinar a, como lo dice también en Jeremías, a hacer vasos de honra, vasos de deshonra, y también le da la lección a Jeremías diciéndole: yo puedo hacer con vosotros como quiera. Y esto es lo que parece injusto, porque evidentemente para una mente natural hay cosas de Dios que nos parecen injustas. Hemos sido designados también. ¿Por qué razón tenemos que completar y compartir la palabra tal y como es, aunque parezca a veces injusta o inapropiada? Pero hemos sido designados sal de la tierra, no hemos sido llamados a ser azúcar de la tierra. Así que no nos es necesario endulzar la palabra para que sea aceptada por los pecadores. Nosotros tenemos que desarrollar la palabra de Dios como es, aunque a veces sea incómoda, pero la verdad nos hace libre, y en ocasiones algunas de estas doctrinas que aparecen agresivas, al conocerlas nos liberan y nos dan esa facilidad de poder entender las cosas, de poder comprender a un Dios absolutamente soberano, pero especialmente amoroso, porque Dios es amor. No es que Dios ama, es que Dios es amor en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que entender que es amor, pero también es justo. Y vamos a encontrar cosas dolorosas en la Biblia que son consentidas en algunos casos, decretadas en otros, por Dios precisamente porque nos ama. Y ama a la humanidad y no quiere que nadie se pierda. Este es el primer concepto. Pero no obstante, vamos a ver que algunas personas estarán limitadas para aceptar, para hacer ciertas cosas. Yo creo que esto es fácil de entender. Yo tengo unas capacidades, no sé, tengo una piel blanca, hay personas que han nacido con una piel negra y nadie puede decirle a Dios por qué ha hecho así, ¿no? Sin embargo, yo no puedo ser blanco o yo no puedo ser negro y la otra persona no puede ser de color blanca, por cuanto Dios ha decretado, determinado que así es como vamos a vivir, como vamos a nacer. Por lo tanto, estas cosas son para mí tan sencillas, pero bueno, complicadas, porque al explicarlas pareciera que estamos hablando de injusticias por cuanto lo vemos con nuestra naturaleza carnal. Bien, aquí leemos: si hay algo para el ser humano que se le atraganta de forma poderosa, es la soberanía personal. Los seres humanos no somos capaces de aceptar la soberanía, ni siquiera en los parlamentos, que ahora la soberanía reside en las democracias, la soberanía reside en el pueblo y el pueblo vota en el parlamento, ni siquiera esa soberanía somos capaces de aceptar. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser libre, su naturaleza
pecadora, su naturaleza soberbia, rebelde por causa del pecado, nos hace súper complicado aceptar cualquier tipo de dominio sobre nuestras vidas. Así que eso de aceptar que alguien decida sobre nosotros de una forma absoluta y unilateral, es decir, que esa persona decida qué va a hacer con nosotros, que en este caso hablamos de Dios, es insoportable para el ser humano. Y por eso hay esta rebelión contra Dios y este deseo de destruir todo lo que es su palabra y sus formas para que podamos vivir en una anarquía absoluta, que es el principio fundamental del príncipe de la mentira, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar este tema porque es tan difícil que nosotros aceptemos la soberanía de Dios, que ya te digo que algunos creyentes y algunas personas en sus teologías la rechazan y dicen que Dios no es así. Y no es así refiriéndose a que parece que hace algo malo, pero Dios no hace nada malo, Dios hace todo bien. Y por lo tanto, aquello que hace nos ayuda bien si amamos a Dios. Y si no amamos a Dios, pues posiblemente tendremos un problema con la aceptación de la soberanía. Sin embargo, a pesar de que esta dificultad para aceptar la soberanía de Dios, los cristianos que reconocemos que Dios es justo y que está capacitado para juzgar soberanamente y sin error, tenemos el mismo problema que tienen los del mundo con la soberanía de Dios. No somos capaces de aceptarla. Y es por eso que tenemos serios problemas y se discuten los hombres, se forman las denominaciones, se crean los diferentes puntos de vista doctrinales, pretendiendo encerrar a Dios, cada uno en su concepto personal de lo que ha entendido de Dios. Este es el trabajo que tenemos. Querer hacer a Dios semejante a mi doctrina, semejante a la tuya, semejante a la de otro que escucha, y entonces nos cuesta recibir plenamente el concepto doctrinal de soberanía absoluta de Dios. De hacer lo que quiera con nosotros. Puede hacer lo que quieras. Incluso esto tan terrible que parece que puede crear a personas para perdición y puede crear a personas para salvación. Ya sé que suena durísimo, pero la Biblia nos dice que hay personas que fueron destinadas para ciertos trabajos tremendamente desagradables. Como por ejemplo, podríamos hablar de los tiempos bíblicos, Nerón para gestionar una persecución horrible al pueblo de Dios, o Pilatos para crucificar a Cristo. Por lo tanto, aunque no es el deseo de Dios, ocurre y no puede ser que a Dios se le escape nada absolutamente de estas cosas que acontecen. La Biblia dice que el hombre natural, es decir, sin revelación divina, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, vamos a leer precisamente este texto. Sin embargo, el hombre se obstina en comprender razonablemente la Biblia. Y este es el gran problema que tenemos al estudiar, que queremos razonar, comprender la Biblia. Y a Dios se le puede conocer, pero no se le puede comprender. Porque por la Biblia, por la palabra, por los acontecimientos, incluso por la creación, la palabra de Dios nos dice que de alguna manera podemos conocer de Dios, y mucho más ahora que tenemos el Evangelio, la palabra de Dios a través de los hombres de Dios y a través de los Evangelios, podemos conocer las cosas de Dios, si no absolutamente, sí conocemos mucho de Dios, pero comprender es bastante más complicado. Comprender por qué ocurren ciertas cosas. Recuerden que a Jesús le preguntaban por qué acontecían o cuándo iban a ocurrir ciertas cosas, y Jesús le decía que los motivos, es decir, los tiempos y las sazones, es decir, los motivos por los que ocurren las cosas, están en la sola potestad de Dios. Así que no vamos a comprender por qué Dios hace ciertas cosas, pero sí podemos conocer que las hace, y las hace porque están escritas. Si estudiamos la doctrina de la persona de Dios, usando todos los textos que lo definen,
veremos que algunos textos y contextos aparentemente se contradicen cuando en realidad no se contradicen, sino que se complementan precisamente en esta soberanía absoluta de Dios. Que nosotros lo entendamos o no es otra historia. Por ejemplo, que nosotros entendamos que hay un solo Dios verdadero en tres personas es complicadísimo que lo entendamos, pero que lo sabemos porque está escrito. Y como está escrito, nosotros podemos saber que Dios es manifestado a través de la Escritura en tres personas, pero no comprendemos cómo Dios lo hace ni por qué lo hace tampoco. Bien, los textos no se contradicen, sino que se complementan. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás, que es un mandamiento que más adelante vemos que da instrucciones concretas de matar, incluso a mujeres y niños. Esto está en la Biblia, hermanos, esto está en las Escrituras. Y esto no es injusto, porque es Dios el que opera y es Dios el que obra. Y aunque no comprendemos por qué, Dios está aplicando su justicia y está aplicando su amor y está aplicando su soberanía en este mandamiento para David o para los reyes de Israel en aquel tiempo. No obstante, Dios sigue siendo amor, pero lo cierto es que si bien dice en uno de los mandamientos no matarás, vemos que después da instrucciones precisamente para hacer lo contrario. ¿Es una contradicción? No, es un complemento de su soberanía para comprender, no para comprender, para saber cómo es un rey soberano. Y esto lo tenemos bastante explicado a través de las Escrituras. Debemos estudiar los textos bíblicos por separados para llegar no a sacar una doctrina. Si bien tenemos que entenderlos de corrida y unirlos en alguna manera, no podemos sacar una doctrina de un texto suelto, sino comprender a Dios y a su soberanía. Y esto requiere leer todo, lo positivo, lo negativo y lo que aparentemente se contradice, porque no es una realidad, sino que es un complemento que nos enseña a comprender o por lo menos a saber un todo del Señor. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras puede ser que la Escritura dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú antes de que naciesen. Esto es un texto que a la mente natural le suena injusto. ¿Por qué razón? A uno recibe o a uno ama y a otro aborrece. ¿Por qué razón? No hay ninguna explicación. Simplemente hay una aceptación de la soberanía de Dios en este texto. No se puede. Después, más adelante, vemos que Esaú no está preparado para obedecer a Dios, pero Dios no lo rechaza por su previo conocimiento, porque si no, entonces estaría esperando a que las cosas acontezcan para después él decidir. Hubiera esperado a ver si Esaú era buena gente, pero la Biblia dice que no llegó a elegirlo cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas, sino que desde el vientre había sido elegido Jacob y desechado Esaú, que no desechado en todos los conceptos porque fue muy próspero en su vida, pero desechado con relación a la herencia divina, ¿no? Después vemos que Esaú es responsable de sus actos. Después vemos que Esaú da la razón a Dios por cuanto se ha de demostrar que Esaú no estaba preparado o no había sido diseñado, llámale como quiera, para ser el primogénito o el heredero de la corriente divina. Y Esaú ha de demostrar su incapacidad a través de ese error de cambiar la primogenitura, de no darle importancia por un plato de lentejas, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que no habían hecho ni bien ni mal. Y sin embargo Dios ya dice, y aquí es donde entra el conflicto doctrinal. Dios dice que ama a Jacob y aborrece a Esaú por su previo conocimiento de que cuando nazcan Esaú no va a ser preparado, no va a estar preparado para recibir a Dios. Si Dios decide sobre Jacob en lugar de sobre Esaú
por el previo conocimiento, significa que está corriendo el riesgo de que ocurra lo contrario. Pero no es así. Dios tiene decretado en su soberanía absoluta los acontecimientos para que pueda después manejarlos conforme a sus propósitos. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, creo, a mi parecer, por todo su recorrido. Lo mismo ocurre con el deseo de Dios de que todos vengan a arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, leemos también que crea al hombre impío para el día malo. Esto está escrito, hermanos. Dios crea al hombre impío para el día malo. Y se prepara en las Escrituras anatemas para derramar su juicio. Por lo tanto, son cosas que no nos cuadran en la mente natural y que hacen que formemos doctrinas que nos convengan, pero esto, aunque sea desagradable para la mente natural, para Dios es justicia y es soberanía absoluta. Proverbio 16:4. Y a la postre nos dice eso. Y a la postre estos darán motivos para que así sea. Es decir, aquellos que han sido, como dice la palabra, creados, Dios crea al impío para el día malo, como dice Proverbio 16:4, al mismo tiempo, estas personas darán motivos para que así sea. No serán juzgados injustamente, sino serán juzgados justamente. De esta manera Dios, de una forma también soberana y absolutamente incomprensible para la razón, Dios hace que en todas las cosas que acontezcan a los impíos, a los hombres malos, Él quede exento de cualquier culpabilidad. Y entonces es aquí donde se cuadra, una vez más se descompone el pensamiento lógico y no podemos comprender cómo Dios puede hacer semejante cosa. Que por un lado crea al impío para el día malo y que por otro lado al final el impío sea culpable de su propio juicio y no sea Dios el que le haya otorgado las oportunidades. Bien, incomprensible digo, pero es lo que está escrito. Como vemos, los temas deben ser estudiados por separado y no mezclar queriendo complacer a la razón. No puedo hacer un texto, una doctrina para complacer a mi razón, pues iremos a confusión. Y esto, la realidad indiscutible es que el hombre es hoy y lo será en el juicio final responsable de sus decisiones, aun cuando haya sido predestinado para tomar decisiones contrarias a los principios divinos, como le ocurrió a reyes que fueron elegidos para bendecir o para maldecir al pueblo. Hubo reyes elegidos, enviados por Dios para golpear al pueblo de Israel. Y lo hicieron porque Dios decretó que lo hicieran. Y eso no se puede negar en las Escrituras. Por lo tanto, pertenece a esta parte incomprensible, pero que conocemos, que sabemos que ocurre a través de los textos bíblicos. Como digo, somos y seremos responsables tanto en los negocios de la vida, en los negocios naturales, como aceptando o rechazando la salvación ofrecida en la cruz del Calvario, ofrecida por Dios en la cruz. Es decir, la cruz está ahí para recibirla o para rechazarla. Habrá algunos que estarán dotados de un don que se llama de fe para decir sí a la salvación en el Señor. Y habrá otros que rechazarán la salvación por cuanto no son capaces de discernir ni de tener fe para confiar en Dios. Pero a la postre seremos juzgados o serán juzgados por su decisión. Aun cuando no estén dotados del don, serán juzgados por su decisión. ¿Lo comprendo? No lo comprendo, pero está así desarrollado en la Escritura y está así explicado. Y sin embargo, por otra parte, Dios es soberano y tiene misericordia de quien quiere tenerla, nos dice la Biblia. Puede elegir a uno o rechazar a otros. Esto lo está escrito continuamente en las Escrituras. Incluso hacer al impío para el día malo. Pero esto no hace a Dios ni injusto ni malo, sino soberano. Y esto es lo que no sabemos ni podemos digerir, que Dios es soberano. Y aun cuando haga cosas que aparentemente para nosotros
lo catalogaríamos en un concepto de maldad, en Dios no podemos hacer eso, ni pensarlo siquiera, porque Dios es bueno y si bien no comprendemos, a lo menos respetemos su soberanía y expliquemos completamente cómo es nuestro Dios. Bueno, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, pero los textos bíblicos están ahí, las historias bíblicas están ahí, de forma que nosotros no podemos ignorarlas para tener un conocimiento completo del carácter de Dios, que no es solamente bondad, sino también juicio. Por lo tanto, sigamos leyendo y estudiando este asunto de su soberanía o de sus decretos. Cuando Dios decidió crear lo invisible o lo invisible, lo hizo basándose en su inmutabilidad y en su poder soberano. Cualquier aparente libertad de los seres creados, incluso Satanás, está bajo su soberana voluntad. Nada puede hacer, ni siquiera el diablo, que es mucho más poderoso que nosotros, a lo menos en el concepto de no estar en Cristo. Sin embargo, nada puede hacer si no está bajo su soberana voluntad. De otra manera, Dios correría el riesgo de perder su omnipotencia y que el plan definitivo de restaurar todas las cosas al plan original fuera fallido, lo cual no cabe en la cabeza de ningún creyente, incluso en los creyentes herejes o que contradicen los principios divinos. La soberanía de Dios se atraganta todavía hoy en día se atraganta como se atragantó en los tiempos pasados, incluso en los más destacados maestros de las Sagradas Escrituras, igual que se los atragantó a los judíos. Los judíos no pudieron soportar que Dios en su soberanía abriera la puerta de la conversión y del conocimiento de su persona a los gentiles, aquellos que ellos habían determinado odiar en el paso del tiempo. No pudieron aceptar que Dios se encarnara tampoco en una figura terrenal. No podían soportar que Jesús dijera yo soy el Hijo de Dios. No podían soportar que algo tan irracional como que Dios se hubiera encarnado en la persona de Jesús fuera aceptado por ellos como un acto soberano de Dios, excepto aquellos que lo recibieron para conversión. Pero la mayoría no podía aceptar esa locura para la mente. Hoy en día, hace poquito se estaba riendo un personaje político perverso para mí parecer, sobre la credibilidad de los creyentes, que si creíamos en una paloma que embaraza, si creíamos en muertos que resucitan, y trataba de burlarse de ello, porque es incomprensible para la mente humana aquellos acontecimientos que la Biblia nos narra como algo que está en la incomprensible soberanía de Dios. Y no rechazaban esto los judíos, no porque no estuviera anunciado, que sí que estaba anunciado por los profetas, más bien porque interpretaban para su propia conveniencia y como les interesaba, encerrando la escritura en una interpretación interesada. Se hicieron tan exclusivistas los judíos que hasta hoy siguen exclusivistas y rechazando algunas de los principios soberanos de Dios. ¿Por qué? Porque por su egocentrismo hicieron una doctrina que les convenía. Una doctrina que les convenía y rechazaban la plenitud de la palabra de Dios, de la soberanía de Dios. Hoy ocurre eso. Muchos pastores, muchos teólogos quieren quedar bien con todo el mundo, no quieren explicar las cosas desagradables de las Escrituras porque ensucian el nombre de Dios. Pero Dios no tiene ningún problema de que ensuciemos su nombre con la verdad. Sí que la ensuciemos con la mentira, pero con la verdad no tiene ningún problema de que nosotros ensuciemos. De ahí tenemos el caso de Job, donde creo que lo vamos a leer más adelante, donde los amigos que vinieron a consolar a Job, mientras él se estaba quejando
de que los impíos prosperaban y eran bendecidos en muchos casos, no comprendía por qué él estaba en esa situación. Los amigos vinieron a juzgarle a Job y diciéndole, tú tienes que haber hecho cosas malas o algo malo. Y ellos defendieron la doctrina, defendieron la doctrina de Dios, defendieron a Dios. Y a la postre, cuando terminó todo el proceso de Job, lo que nos encontramos en las Escrituras es que Dios le dijo a Job, ora por estos tres para que yo no desarrolle violencia contra ellos, por cuanto han hablado lo malo. Entre tanto que Job, que se andaba quejándose, se afirmaba en la palabra, pero se quejaba. Es interpretado como que hace lo bueno. Y los que querían defender a Dios son considerados como personas que estaban hablando lo malo delante de Dios. Cuidado con esto de defender a Dios y purificar las doctrinas, endulzarlas, como decía al principio, de tal manera que sean desagradables, porque la sal puede ser desagradable en la boca, pero es lo que somos sal. Y el azúcar es agradable, es bien recibido, pero no conviene para las cosas que Dios nos ha enseñado en la palabra. Hoy hay una gran cantidad de maestros que se han proclamado defensores de Dios y no comparten ciertas doctrinas aparentemente agresivas y, como digo, contradictorias con la bondad y con la misericordia de Dios. Contradictorias aparentemente con la bondad y la misericordia de Dios, pero que están escritas y que tenemos que enseñarlas, aunque sean desagradables. Pero digo que hay quien se ha proclamado defensor. A ellos les gusta llamarse vigilantes de la palabra. Conocí a alguien que decía que Dios me ha llamado para ser un vigilante de la palabra. Bueno, pues cuidado, porque está bien, pero de toda la palabra, no solamente de la buena, de la que nos conviene, no solamente de la aparentemente bondadosa, sino de toda la palabra, también de la que enjuicia y de la que enviará a condenación a aquellos que no reciben el Evangelio, ¿no? Y son vigilantes de la palabra luchando contra versículos a los que no pueden dar explicación, por ser tan aparentemente crueles la razón humana, como digo, pero que descubren con máxima claridad el concepto de su soberanía. Repito, hay un texto magnífico, una enseñanza magnífica que Dios le da a Jeremías, que es en la casa del alfarero, donde lo hace y le dice, en primer lugar, se le estropeó el vaso, el barro, y lo rompió y lo volvió a hacer, y le dijo, vosotros sois en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Puedo hacer con vosotros lo que quiera. Y una vez que os rompo y os vuelvo a construir, también puedo hacer vasos de honra y vasos de deshonras. Es decir, había en la alfarería todo tipo de recipientes para cosas agradables y para cosas desagradables. Y este texto para mí es más que suficiente para comprender que Dios tiene en sus manos completamente a la humanidad con el propósito de bendecirla y con el propósito de llevar al arrepentimiento, pero por alguna razón que no comprendemos no va a ser así. Y así que nos vamos a tener que estudiar con profundidad el asunto de la soberanía de Dios. Conocí a alguien, como comentario, que dejó de leer el libro de Job nada más que empezar, porque dice, es que no pude comprender por qué razón Dios entabla una conversación tan absurda para la mente humana con el diablo como es el trato y el carácter de Dios. Y no puedo comprender cómo es que Dios se deja convencer para tratar a Job de la manera en que lo hizo, en una conversación contra el príncipe o el padre de la mentira. Y se le atragantó ese comienzo del libro de Job, y lo dejó de leer e incluso se agarró una cierta rebelión por su incomprensión. Bien, simplemente la palabra de Dios hay que leerla y dejarla como la comida para que se gestione en el interior y produzca el efecto apropiado. Y algunas cosas son de gusto desagradable, pero muy saludables, y otras que son de muy buen gusto, al final pueden hacernos daño en el estómago. Por lo tanto,
lee, escucha y digiere todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Algunos para ejercer esta defensa hacen lo mismo que hizo Esdras o los sacerdotes o los escribas después de la deportación de Babilonia, cuando retornaron. Ninguna mención ni a Elías ni a Eliseo. Ninguna mención a los dos profetas más grandes, a los únicos que se les ha visto milagros extraordinarios, incluso el arrebatamiento de Elías y los milagros que hizo Elías y que hizo también Eliseo. Y no están mencionados porque eran de Israel, porque eran del norte, y los judíos ya habían creado su propia doctrina exclusivista, y no hay ninguna mención a estos profetas en la historia de los escribas, porque desprecian todo lo que no les corresponde o todo lo que no les favorece en su defensa personal de un Dios exclusivamente judío. Así que cuidado con estas cosas, porque podemos excluir doctrinas muy importantes de las enseñanzas a nuestros discípulos o a nuestros congregantes, que no conviene ignorarles. Así que estos ignoraron los textos y los cubren con opiniones que humanizan la voluntad de Dios, rebajándola a sentimentalismo y emociones impropias del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios, como digo, absolutamente soberano y justo, y hace cosas incomprensibles, pero que están ahí y debemos explicarlas. Y podemos decirle tranquilamente a nuestros alumnos: mira, no lo comprendo, no todo lo puedo saber, no todo lo puedo comprender, porque nadie se puede otorgar ese privilegio de comprender y saber todas las cosas de Dios. Pero estamos seguros que igual que Dios no dejó a estos magníficos profetas, a Elías y Eliseo, que fueron ignorados por los escribas, no los dejó sin honra, y los vuelve a mencionar precisamente en Malaquías, y confirmados por Jesús, que Juan el Bautista era este Elías que había de venir. Asimismo, Dios justificará antes a los que se atreven a presentar su soberanía desnuda, y a los que pretenden justificar a Dios en todos los textos que aparentan dureza o despropósitos, cuando el propósito de Dios es no excluir ni condenar, sino redimir al hombre del más grande de sus pecados, el eterno concepto de justicia propia, que aquella expresión de Adán lo define perfectamente: la mujer que me diste, refugiándose así en su culpa. Y repito, como ocurrió en la historia de Job, mientras Job trataba de digerir la cuestión de la soberanía de Dios en su vida y por qué le está ocurriendo semejante cosa, que no lo entiende, pero está tratando de digerirlo sin negar a Dios, los amigos una y otra vez no estaban dispuestos a aceptar de que Job estuviera pasando por eso, por un propósito divino, porque sería injusto, conforme a su manera de razonar. Así que buscan continuamente la culpa en Job para entender eso, y acusan a Job y defienden a Dios, lo cual no fue agradable para Dios, de tal manera que tuvo que orar para que no les ocurriera alguna cosa desgraciada. Jesús, viniendo al Nuevo Testamento, no ocultó esa soberanía. La dejó patente en muchas de sus conversaciones públicas y privadas, en muchas de sus oraciones íntimas, y especialmente en una que está en Juan 17, el capítulo 17, del versículo 9 al 11. Jesús oró así, también, en Lucas 8:9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola?, refiriéndose a una parábola que había explicado. Y les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino,
Por eso hablo por parábolas, porque a vosotros os las voy a explicar y os he dado a conocer los misterios del reino. Pero a los otros los hablo por parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no se salven, dice a continuación. Aquí tenemos una palabra inclusiva, a vosotros os es dado conocer, y una palabra exclusiva, y a los otros no les es dado conocer el reino. Esto denota claramente que Jesús conoce que el Padre es soberano y que no todos vendrán a Él. En Juan capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Marcos capítulo 4, versículo 11 también dice: y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. En el versículo 12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Alguien puede comprender este texto? ¿Alguien puede comprender que el corazón de Jesús, siendo absolutamente amoroso y solamente misericordioso, diga esto? Que está hablando por parábolas para que los que entiendan, para los que oigan no entiendan y no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Alguien puede comprender? Pero no lo podemos comprender, pero está escrito, lo podemos saber. Podemos saber de su soberanía, aunque no podemos entenderla plenamente. Aquí la palabra es todavía más agresiva en Jesús, ¿no? Pues dice claramente que predica en misterio, parábolas, para ocultar el mensaje de salvación a los otros. Dice a los otros. ¿Quiénes son los otros? Si Él quiere que todos se salven, Él quiere que todos vengan a arrepentimiento, pero por alguna razón incomprensible para nosotros, y por la razón hay los otros, los que no les va a ser concedido entender el mensaje del Evangelio. Y no se oculta Jesús en decirlo, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tremenda frase, tremenda palabra, que no se contradice con la otra que hay, donde dice que Dios es bueno y quiere que todos vengan a arrepentimiento. No se contradice. Sin embargo, son dos frases que se contradicen aparentemente, pero que al englobarlas en la Escritura, en el total de las Escrituras, vemos que lo que hacen es complementarse para que Dios reciba la gloria en su absoluta soberanía y afirmando sus decretos para cumplir los propósitos eternos que tiene designados para toda la creación, entre la cual están también los seres humanos. Así que esto no cabe en razón humana y tampoco cabe en la mía, a menos que conociendo que Dios es misericordioso, pero menos digo, entendiendo que Dios es misericordioso, pero no podemos negar la evidencia de que está escrito. O se puede negar, la evidencia está escrita ahí. Dios es soberano en todo, absolutamente en todo, y por lo tanto puede hacer vasos de honra y de deshonra. Pero donde notamos especialmente este concepto de inclusión y de exclusión es en la oración testamental de Jesús en Getsemaní, la noche que fue arrestado. Jesús, la última noche, la noche que fue arrestado, orando en Getsemaní y clamando al Padre, donde sudó sangre, gotas de sangre. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 9, nos redacta esta oración. Yo ruego por ellos, la oración de Jesús. No ruego por el mundo. Y evidentemente se está refiriendo a los que están en el mundo. Ruego por ellos, por los que me distes. Porque tuyos son, los que me distes, tuyos son. Y todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como los otros. Cuando estaba con ellos, sigue orando Jesús, yo los guardaba en tu nombre, a los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para la escritura se cumpliese. Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Es decir, nombrado, catalogado y profetizado desde hacía siglos la perdición
de este hombre que fue discípulo de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de un decreto de Dios que había de acontecer precisamente en la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado y el apóstol Pedro predica el Evangelio y predica a los judíos que se alarmaban por esta resurrección tremenda que había acontecido, el apóstol Pedro les dice: a este que vosotros habéis crucificado por el predeterminado consejo de Dios y anticipado conocimiento, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, nos está hablando una vez más del decreto soberano de Dios, de que esto había de acontecer así. Jesús debía ser crucificado y para eso Dios iba a mover todos los seres humanos necesarios para hacerlo apropiado. Incluso cuando algunos se quisieron mover para impedirlo, Jesús mismo, que es respetuosos con los decretos de Dios, con la soberanía absoluta de Dios, les dijo a Pedro y a los demás: ustedes no están autorizados para esta defensa. Esto debe ocurrir, debe ser hecho así, porque Dios ha determinado en su absoluta soberanía que debe ser así. No lo entienden, no lo comprenden, lo comprenderán después, le dijo a sus discípulos. Y nosotros comprenderemos muchas cosas cuando estemos en la eternidad. Quizás aquí en el tiempo no, pero en la eternidad seguramente que sí. Podemos pensar lo que queramos, formar suposiciones, pero no podemos negar que claramente Dios le ha dado a Jesús a algunos para que no se pierdan y a otros se los ha llevado para que lo rechacen en última instancia. Tenemos claro que en ambos casos hay una decisión personal, en tanto en aceptar como en rechazar. Hay una decisión personal que nunca está fuera del control de Dios ni de los decretos de Dios, porque ni un solo cabello de nuestra cabeza va a caer sin que Él lo sepa. Y no solamente sin que Él lo sepa, sino que sin que Él lo determine. Por lo tanto, agarremos esta doctrina de la soberanía y aunque no comprendamos algunas cosas, seamos capaces de leerla y de digerirla de manera que nos haga permanecer en la fortaleza de Dios, ¿no? Como digo, hay una decisión personal que incluye o que excluye. Si aceptamos que el incluyente es por gracia, nosotros aceptamos que el que dice sí a Jesús a la salvación es por gracia, debemos aceptar que el que dice que no es por desgracia. Por desgracia dice que no, pero lo dice. Por lo tanto, hay una responsabilidad, aun cuando bien sabemos que aquellos que aceptamos a Jesús, se nos ha dicho que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, demos gracias a Dios, seamos agradecidos por ese don que nos permite haber aceptado la salvación para la eternidad. Dios aplica su justicia soberana en aquellos que deciden y en aquellos que rechazan. Pero el predicador, y esto es muy importante, porque conocer la soberanía de Dios y digerirla no nos puede eximir de predicar en todo tiempo, en todo momento y a toda criatura. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos quiénes son los que Dios tiene ordenado para vida eterna y quiénes son los que se van a perder. Y por lo tanto, como no tenemos ese conocimiento, ni tenemos esa revelación soberana de Dios, nuestra obligación es el mandato: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos enseñándoles todas las cosas. Y esta es nuestra misión. La misión del predicador, la misión del pastor, es que aunque tenga pleno conocimiento de la doctrina, sin embargo hay un mandamiento, hay una ordenanza, que es predicar el Evangelio a toda criatura y además decirles que Dios les ama y que Dios quiere que vengan al arrepentimiento, lo hagan o no lo hagan, pero nosotros tenemos que decirles que Dios les ama, que Dios los quiere salvar, que Dios está deseando recibirlos en el reino de los cielos, que la muerte de Cristo está ahí para que todo aquel que la acepta sea salvo y para que todo aquel que la rechace sea ya condenado. Por lo tanto, nosotros predicaremos siempre que Dios nos ama,
que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Y por lo tanto ofreceremos a todo el mundo venir a Cristo, porque esa es la manera en que podemos rescatar a muchos y la manera en que podemos hacer que muchos vengan a Jesús, vengan a arrepentimiento y vengan a salvación. Y este será nuestro trabajo hasta que Él venga. Predicar, predicar, predicar y decir y exaltar las bondades de Dios, la misericordia de Dios, la gloria de Dios en todo momento y en todo tiempo. Y si has escuchado este vídeo, si has visto y oído todo lo que estamos compartiendo en este vídeo, pues solamente nos queda decirte que esta oferta divina de la crucifixión de Jesús es también para ti, que te ama, que te desea ver en el reino de los cielos, que sus brazos están abiertos, aun cuando ascendió a los cielos en la resurrección. Sin embargo, la cruz sigue ahí visible para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús, y este puede ser tu gran día. Recibe a Cristo, recibe su salvación, recibe su amor, recibe su comunión para que puedas disfrutar en un tiempo futuro y no tan lejano de la vida eterna y del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja en todo lo que haces y en todo el tiempo en que vivas, y que de alguna manera puedas tener ese encuentro personal con Jesús. Te bendecimos y recuerda que estamos en el canal de Betania de Guadalajara, en España, y que puedes darnos el like y la suscripción, y de esa manera podrás seguir recibiendo mensajes o palabras para tu vida personal. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima ocasión.